¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien y te mando un abrazo donde quiera que estés. Tu ex ahora es tu mejor amigo, amiga, y extrañas estar juntos. Es el tema de este video. Vamos a comenzar. Tengo experiencia en amor y relaciones durante bastante tiempo, así que sé lo doloroso que puede ser una ruptura. Has convertido mucho, has construido mucho y tenías tantas esperanzas para el futuro. Ahora te detienes y piensas, ¿mi ex es mi mejor amigo, amiga? Y lo he perdido todo. Se siente como si hubieras perdido todo lo que compartieron y todo se fue por el tacho. Para empeorar las cosas, tu ex antes era en realidad tu mejor amigo o amiga. Esto se siente como si hubieras perdido a tu pareja y a tu mejor amigo o amiga también. ¿Qué pasa ahora? ¿Quieres restaurar esa amistad o quieres restaurar la relación? Cualquiera que sea el caso, puedes restaurar el vínculo entre ustedes. Va a llevar tiempo y paciencia, pero voy a mostrarte cómo puedes hacerlo. Paso a paso. Podrás restaurar el vínculo, eso sí. No olvides que aunque estas situaciones pueden ser extremadamente difíciles, pueden ser exactamente lo que necesitas para hacer que tu relación, ya sea platónica o romántica, sea más fuerte que nunca. Pero primero, tu ex, ahora tu mejor amigo o amiga, y solo quieres volver a esa amistad. ¿Qué hacer? A veces los mejores amigos se dan cuenta de que quieren ser algo más. Una relación surge y desafortunadamente resulta que para ambos la amistad platónica era mejor. Quizás esto te haya sucedido y solo estás deseando que ustedes dos nunca hubieran intentado convertir su amistad en algo más. Entonces piensas en lo siguiente: extraño a mi mejor amigo o amiga, y harías cualquier cosa para volver atrás en el tiempo a cuando ustedes dos eran mejores amigos en lugar de pareja. No voy a mentirte, llevará su tiempo. Dicho esto, volver a ser el mejor amigo o volver a ser mejores amigos es completamente posible siempre y cuando no apresures las cosas. Lo más importante es darle algo de tiempo a la ruptura. Ambos están experimentando dolor y posiblemente un ego herido. Dale a tu ex algo de espacio y concéntrate en sanar. Pasa tiempo con otras amistades y familiares. Retoma viejos pasatiempos, más actividad física y pasa tiempo en la naturaleza. Comienza a restaurar tu vida personal y que sea mejor. Sé que ahora mismo todo se siente muy complicado, pero puedo asegurarte que ser mejores amigos está lejos de ser imposible. Asegúrate de comprender claramente por qué quieres la amistad de tu ex. No querrás terminar con mucha confusión más adelante. Sé claro contigo sobre tus intenciones. ¿Deseas regresar porque realmente extrañas su amistad o porque quieres pasar de la amistad a romance nuevamente? Si deseas volver a estar con esta persona, hablaremos de ello luego. Una vez que dejes pasar un tiempo y te sientas mejor, puedes comunicarte con tu ex. Puedes hacerlo enviando una foto o una imagen con la frase "esto me hizo pensar en ti". Una vez que empiecen a hablar de nuevo, puedes decirle que te gustaría volver a ser su amigo o amiga y preguntarle cómo se sienta al respecto. Es importante que te prepares para una respuesta tanto positiva como negativa. Cuando empiecen a verse de nuevo, primero pasen tiempo juntos solo durante un día. Esto te ayuda a alejarte de situaciones en las que podrían terminar en la cama. A medida que tu relación platónica comienza a solidificarse, puedes comenzar a ser más indulgente sobre cuándo y dónde pasar el rato juntos. Solo asegúrate de ser siempre honesto contigo mismo, contigo misma, sobre lo que sientes. Si sientes que comienzas a desarrollar sentimientos nuevamente, pon un poco más de distancia entre ustedes o decidan que van a trabajar para volver a estar juntos. Y esto nos lleva al punto 2. Este es el punto 2. Ser amigo o amiga de tu ex cuando quieres retomar la relación de pareja. Aquí es donde las cosas se complican un poco más. Quizás fueron mejores amigos y luego se convirtieron en amantes, terminaron la relación, pero quieres volver a estar juntos. Entonces, ¿qué haces? De buenas a primeras puedo decirte que rogarle y suplicarle a tu ex para regresar no es el camino a seguir. No importa si fueron amigos antes, no importa si tu ex se convirtió en tu mejor amigo, en tu mejor amiga. Mendigar amor no hará que te quiera en su vida nuevamente. Cada persona tiene su propia forma de lidiar con una ruptura, pero si haces que tu ex se sienta asfixiado o presionado o presionada para estar contigo, puedo decirte ahora mismo que él o ella correrá en la dirección opuesta. La clave es hacer que tu ex quiera volver contigo. Necesitas sentir que esa es su iniciativa, no que tú le suplicaste que lo hiciera. Cuando tu ex es tu mejor amigo o amiga, tienes una ventaja. Sabías cómo hacerle feliz.
qué le encantaba y hacer cómo se divertía. Cuando comiences a pasar tiempo juntos, quiero que pienses en compartir actividades que realmente les ayuden a los dos a liberar sustancias químicas como la adrenalina y la oxitocina. Esto significa que quiero que encuentren cosas emocionantes para hacer juntos, como divertirse en las montañas, escalar o en los juegos mecánicos, jugar o pintar, qué sé yo. Hagan que su serotonina fluya haciendo ejercicio juntos también. Cuanto más se divierten juntos, más querrá tu ex pasar tiempo contigo. Si bien no recomiendo dormir con tu ex de inmediato, ojo, especialmente porque esto te catapulta a una situación de amigos con beneficios, no significa que no puedas hacer que tu ex piense en tener intimidad contigo. Solo sé sutil sobre esto. Preséntate bien y vístete siempre de una manera halagadora y resalta tus mejores cualidades físicas. Usa tu lenguaje corporal para comunicar sutilmente tu interés. Cuando llegue el momento de hablar sobre sus sentimientos y la posibilidad de volver a estar juntos, será fundamental que tengas soluciones que proponer. Esto significa que es muy importante que te tomes el tiempo para pensar en qué fue exactamente lo que salió mal en la relación y qué puedes hacer al respecto en el futuro. Definir la raíz de los problemas que han experimentado será clave para construir una relación que sea mejor que nunca a futuro. Y esa es la razón de todo esto, ¿verdad? Tanto si quieres ser amigos o mejores amigos o retomar la relación para ser una pareja estable. Bien, llegamos al final. Sé que tu deseo es recuperar a tu ex, recuperar tu relación de pareja. Y estamos aquí para ayudarte. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas iniciarte en el proceso de recuperar ese amor sin cometer errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho. Hasta el próximo video.